Junto con saludar a todos aquellos que han llegado a ver este nuevo video, lo que vamos a hacer el día de hoy básicamente es resolver un problema del método de los mínimos cuadrados, que es un método que permite poder obtener curvas que se aproximen a un conjunto de datos, ¿ya? Antes de partir, te pido que te suscribas al canal, así me ayudas a seguir creciendo y aportando con más conocimiento. Ya, el método de los mínimos cuadrados es básicamente una técnica matemática que lo que hace es encontrar la mejor línea recta o la mejor curva que se ajusta a un conjunto de datos. Ya es básicamente eso. Tenemos un conjunto de datos del tipo x, y, es decir, eh, datos que tienen dos variables, una dependiente y una independiente, y lo que nosotros hacemos es encontrar esta curva, ¿ya? Matemáticamente lo que hace es que calcula la diferencia entre cada valor real y la predicción de la línea y realiza o minimiza la suma de los cuadrados de estas diferencias. Es decir, cada diferencia entre un punto real y su estimación lo eleva al cuadrado, la diferencia, y va sumando para cada punto. Y se minimiza esta distancia o esta suma. ¿Ya? Básicamente es eso. El aparataje matemático es el que se muestra en pantalla. Lo que se obtiene es una línea recta, una ecuación del tipo ax más b, a por x más b, donde a y b son números reales y donde lo que podemos apreciar acá, en términos súper simples, teniendo los puntos x, y, es que tenemos el valor de a y b como una aproximación de multiplicar. Por ejemplo, acá, ¿qué tenemos? Multiplicar todo el rato la x con la y. Acá tenemos la suma de multiplicar cada x con cada y y luego sumarlo. Acá tenemos sumar todas las x, sumar todas las y, sumar todas las x elevadas al cuadrado, sumar, en este caso, las diferencias que pueden haber entre acá, la suma de la x al cuadrado por la y, la suma de las x por las y eso es lo que finalmente se necesita. Una tabla donde nosotros tengamos la variable x y la variable y. Con eso nosotros podemos hacer el cálculo de los coeficientes. Como aquí nosotros tenemos una ecuación de recta, el a, que es el valor que acompaña a la x, corresponde a la pendiente de la recta, cuánto crece o cuánto decrece en el eje x, y la b es el punto de corte con el eje de las ordenadas, con el eje y, ¿ya? No me voy a preocupar de demostrar matemáticamente esta fórmula, ni mucho menos el porqué de cada expresión. Solo necesitamos saber que para poder hacer el cálculo de estos coeficientes, necesitamos básicamente dos columnas, una variable x y una variable y. Vamos a resolver el siguiente problema. Dice que desde hace un tiempo a la fecha, David se prepara para participar y correr de manera completa la reconocida Maratón de Nueva York, consistente en un total de 42.195 kilómetros, ¿ya? Básicamente lo que se va a realizar es una corrida cuyo objetivo son 42 kilómetros, ¿ya? Para tal efecto, anualmente ha participado en maratones menores, alcanzando a recorrer 5 kilómetros el primer año, 10 kilómetros el segundo año y 21 kilómetros el tercer año. Es decir, el objetivo de alcanzar 42 kilómetros de corrida involucra una preparación física, ¿ya? Y el primer año entrenó y logró correr 10 kilómetros, perdón, 5 kilómetros, después 10 kilómetros, después 21 kilómetros. Eso quiere decir que, por lógica, digamos, va a llegar un año en el que ya va a poder recorrer los 42 kilómetros, ¿ya? Entonces, ¿qué preguntas tenemos? Nos dicen que con la información de la tabla siguiente determinamos usando el método mínimos cuadrados una recta que relacione el año de preparación y la cantidad de kilómetros alcanzados. Esto es básicamente lo que yo les comentaba. Nosotros tenemos que el año uno David logró recorrer 5 kilómetros, el año 2 logró recorrer 10 kilómetros, el año 3 logró recorrer 21 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Que va a llegar un año n, que no sabemos cuál es, donde va a lograr recorrer los 42,195 kilómetros, ¿ya? Y el método de los mínimos cuadrados nos permitiría obtener una ecuación, que es lo que nos están pidiendo en el inciso A, y con esta ecuación nosotros podríamos llegar a saber en qué año David va a poder lograr la meta, ¿ya? Aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos información de la x al cuadrado y de la x por la y, recordando que matemáticamente hablando, nosotros necesitamos saber
o elevar las x al cuadrado, multiplicar las x con las y, ¿ya? Porque finalmente la fórmula para calcular el a y el b solicita dicha información, ¿ya? Luego tenemos la pregunta B, ¿ya? La pregunta B nos dice que calculemos el valor del error total de la aproximación. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la A nos pide la ecuación. ¿Qué ecuación de recta permite estimar la cantidad de kilómetros en función de los años? La letra B nos pide calcular el valor del error. Eso quiere decir que efectivamente, como es una estimación matemática, está sujeta a un cierto margen de error, ¿ya? Y luego nos piden en la letra C usar la aproximación del primer ítem, es decir, la ecuación, para estimar la cantidad mínima de años que se debe preparar David para completar la maratón de Nueva York. Es decir, determinar en qué año David, con la preparación que va teniendo de recorrer 5 kilómetros el primer año, 10 el segundo, 21 el tercero, en qué año él va a poder correr la meta de los 42.195 kilómetros de la maratón de Nueva York. ¿Ya? Entonces, para poder resolver el ejercicio, nos vamos a ir a Excel, ¿ok? Y eh, tenemos la tabla donde teníamos la cantidad de años, ¿ok? Y la cantidad de kilómetros. En este caso, vamos a hacer una sumatoria de las X y vamos a hacer una sumatoria de las Y. Si sumamos primer año más segundo año más tercer año nos va a dar 6, ¿ok? Y si es que sumamos la cantidad de 5 kilómetros más 10 kilómetros más 21 años nos va a dar 36. Luego el primer dato al cuadrado es 1, el segundo dato de la x al cuadrado es 4 y el tercero es 9. Si sumamos las x al cuadrado nos da 14. Y si sumamos las x por las y, que es 5 por uno 5, 10 por 4 y 21 en este caso, perdón, 2 por 4 y 3 en este caso, 9 nos va a dar 63. Entonces, finalmente es un valor total de 88. ¿Ok? Con esta información, nosotros ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos una pareja de puntos, ¿ok? Una pareja de puntos x, y, donde el primer punto es menos 1,5, 1,5, 2,11, 3,21, ¿ya? Y lo que nosotros hacemos básicamente corresponde a el cálculo de los coeficientes, en este caso, coeficiente A y B, ¿ok? En este caso, que tenemos que el A va a ser 3 por 88, es decir, 3 por 88 menos 6 por 36, dividido 3 por 14 menos 6 al cuadrado. ¿El 3 de dónde viene? Bueno, el 3 viene de considerar el año 3, ¿ok? Por la suma total de la multiplicación de x por y que da 88, menos en este caso, la sumatoria de las x que da 6 por, en este caso, la sumatoria de las y, que da 36 que está acá, y esto dividido que el periodo de tiempo, que son 3 años, por la suma de las x al cuadrado, que da 14 que está acá, menos, en este caso, las x al cuadrado, que da, la suma de la x al cuadrado, que da 6 y eso al cuadrado. El valor de a, por tanto, nos da un valor de 8, y el valor de b, ¿qué hacemos? Multiplicamos, en este caso, la sumatoria de las x al cuadrado, que nos da 14, por, en este caso, la sumatoria de las y, que nos da 36, menos, en este caso, la sumatoria de las x por las y, que nos da 88, multiplicado por la suma de las x, que da 6, y eso dividido en la cantidad de años, que son 3, por la suma de las x al cuadrado, que da 14, menos, en este caso, la suma de las x al cuadrado. La suma de las x y eso al cuadrado, que nos da, en este caso, 6 al cuadrado 36. Y eso nos da menos 4. ¿Qué conseguimos con esto? Finalmente lo que es la ecuación. La ecuación de recta. En este caso, la ecuación es de la forma y igual a por x más b. ¿Ok? En este caso, y va a ser igual la a, que es 8 por la x,
menos en este caso 4, menos 4. Esto ha sido la letra A. La letra B nos piden calcular el error. El error no es otra cosa que hacer una sumatoria, en este caso de la y menos el valor de A por la X, más el valor de B y eso al cuadrado. Y eso lo tenemos que realizar por cada uno de los puntos, ¿ya? Tenemos en este caso el primer punto que es 1,5, el segundo punto que es 2,10 y el tercer punto que es 3,21. 1,5, 2, 2,10 y 3,21. 1,5, 2,10 y en este caso 3,21. La primera componente del error va a ser la i del primer punto que es 5 menos en este caso el valor de a, que bueno, el valor de a era 8 y el valor de b era menos 4. ¿Ok? ¿Qué tenemos? 5 que es la i del primer punto, la i del primer punto que es 5 menos a que es 8 multiplicado por la x del primer punto que es 1 y eso más b que es menos 4 y todo eso al cuadrado. Luego hacemos lo mismo en este caso por el segundo punto. La i del segundo punto es 10 menos el valor de a por la x del segundo punto que es 2 y eso menos 4 que es b al cuadrado. Y lo mismo la c. La i del primer punto es 21 menos a por la x del tercer punto en este caso que es 3 menos 4 que es b y eso al cuadrado. Entonces tenemos una componente que viene del primer punto, el error del primer punto, más el error del segundo punto, más el error del tercer punto. Y eso nos da el error absoluto de la medición. Si nosotros hacemos el cálculo total de esta sumatoria, nos va a dar un valor de error de 6. Ya el error es 6. ¿Ok? El error total cometido por definición va a ser siempre la suma de los cuadrados de cada uno de los errores, ¿ya? Calculamos el error de cada punto que tenemos y eso luego lo sumamos. Ya no es nada más que eso. Y en el tercer caso, donde a nosotros nos preguntaban por, básicamente, si volvemos a ver el enunciado, nos preguntaban por ocupar la ecuación del primer ítem para saber la cantidad mínima de años que David debe preparar la maratón. Nosotros lo único que hacemos es encontrar ese valor mediante la resolución de la ecuación, ¿ya? En este caso la ecuación era 8x más menos 4, eso lo tenemos que igualar a nuestro objetivo. Y nuestro objetivo es 42,195 kilómetros, o sea que 8x menos 4 tiene que ser mayor o igual a 42,195 kilómetros. Esto se resuelve con una ecuación súper sencilla, x tiene que ser mayor o igual ¿a qué cosa? A 42,195, 8x, ¿cierto? Lo que quiere decir que x tiene que ser mayor o igual a 42,195 dividido 8. Si nosotros realizamos ese cálculo, 42,195 dividido en 8 nos da 5,14. Eso quiere decir que x tiene que ser mayor o igual a 5,14 9375. ¿Eso qué quiere decir? Que David debe recorrer al menos, em, al menos 5, en este caso el valor que nos da es 42,195 dividido 8. Eso quiere decir 42,195 más 4 dividido 8. Ahí sí, 42,195 más 4 dividido 8, eso nos da 5,77, que es, bueno, aproximadamente
6, más que tiempo son, o sea, más que distancia son años. Tiene que entrenar 6 años para poder conseguir estos 42.195 kilómetros. Recordemos que la variable X es la variable tiempo. Despejamos la X, nos da 5.77, lo que quiere decir 6, aproximadamente 6 años, para que se pueda conseguir una distancia mayor o igual digamos, de corrida, de distancia de 42.195 kilómetros. O sea, a modo de resumen, lo que hemos hecho el día de hoy es establecer una ecuación que permite determinar la cantidad de años, la distancia que se recorría por David en función de la cantidad de años de preparación. Conseguimos obtener el error de la medición en función de la ecuación que obtuvimos y también logramos estimar qué cantidad de años tienen que pasar para que David pueda recorrer los 42.195 kilómetros de la maratón. Eso ha sido por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en una próxima oportunidad.